Dios es buenísimo. Antes de traer el mensaje de hoy, se tiene como título Los designios de Dios. Tengo una breve ¿verdad? exposición. Como pastor siento el deber de darle una alerta sobre una situación que está pasando en el mundo, pero en Puerto Rico en especial de una manera grande, ¿verdad? Y frecuente. Y es que se ha puesto de moda los timos por teléfono y por internet. Se ha puesto de moda. Eso están timando a gente constantemente de diferentes maneras. Y le voy a hacer una alerta de lo que usted no debe de permitir y de estar alerta, porque a mí en estos días me ofrecieron un Honda. Y pues yo, ahora, realmente a mí si a mí me dieran un Honda de verdad, yo lo perdía. Porque como están timando tanto, me llama así que yo le digo, quédate con él, no te preocupes. No me interesa. Porque usan cualquier cosa. Y algunos ejemplos para que ustedes estén alerta. Por ejemplo, con las iglesias. Aquí han llamado, Michelle, han llamado aquí, supuestamente de Nigeria, de África, de por allá, porque en esos países están bien activos y otros de acá se hacen pasar porque son de allá. Y en las iglesias, de hecho, creo que aquí en Ponce timaron una iglesia con esto. Llamaban y han llamado diciendo, por ejemplo, que yo soy un petrolero nigeriano, hay mucho petróleo en Nigeria, soy millonario. Yo me convertí, yo era musulmán y yo me convertí al cristianismo y mi familia me ha desechado, todo el mundo me desecha. Yo le doy tantas gracias a Dios por haber encontrado al Señor a través de los misioneros cristianos, que yo quiero bendecir a la iglesia. Y pues voy a buscar unas cuantas iglesias para compartir la fortuna que yo tengo con mis hermanos en Cristo, ya que aquí a mí todo el mundo me rechaza porque me convertí al cristianismo. Y entonces pues llama a la iglesia y dice, yo quiero compartir, yo estoy donando a 4 iglesias $500,000 a cada una. Y busqué en internet y aparece el nombre suyo y yo le quiero donar $500,000. Dice, qué bueno, sí, qué bueno, sí. Deme el número de la cuenta de su iglesia que yo le voy a transferir a usted el $500,000. Sorpresa, te quedas sin un centavo en la cuenta de la iglesia. Están llamando gente diciéndole, queremos decirle que tenemos a su hijo, a su papá, a su hermano, a su mamá. Los hemos raptado y si usted no lleva $1,000 a un sitio sin decirle nada a la policía, a tal sitio, en tal mall, en tal frente a tal tienda, usted tiene que llevar allí. Si vemos que hay gente, lo matamos a la persona. Usted tiene que llevar ese dinero, casi siempre llaman de la cárcel. Y entonces mucha gente ha caído en eso y hay gente que ha pagado. Y eso es mentira, ¿verdad? No acepte eso. Y si usted quiere averiguar un poquito más, ok, póngame a mi hijo ahí. No, pero usted no dice que lo tiene. Y si te ponen una persona, así, yo soy tu hijo, mamá, sí. Hágale preguntas que nada más él pueda contestar. No, mejor es que no hable, pero si lo va a hacer. ¿Cómo se llamaban mis 2 hermanos? Si es la mamá el que está hablando. ¿Cómo se llaman mis 2 hermanos? ¿En qué pueblo yo nací? ¿Entiendes? ¿Cuántos hermanos tú tienes y cómo se llaman? Ah, no, él no quiere hablar, no puede eso. Perdón. Pero es mejor que no conteste. Es mejor que no conteste. Hay, por ejemplo, el dar el seguro social. Mire, es del banco y hay un problema aquí con su cuenta y esto, hay una confusión. O es del seguro social y hay un problema que usted puede hasta perder los beneficios, ¿verdad? Y queremos, porque hay una confusión como que el número de usted ahí tiene 2 números, entonces tenemos que cerrarlo porque no puede tener 2 números. No, yo tengo uno nada más. No, pero es que aparecen 2. ¿Cuál es su número? Te fastidiaste. Ahí lo de los enamoramientos, que son timos. Yo soy médico, yo soy dueño de yo no sé qué, y pues te empieza a hablar por internet y esto, y me siento solo, ¿verdad? O sola puede ser, pero mayor son varones.
me siento solo y yo no quiero pasar mi vida así, ¿verdad? Y he estado hablando contigo y esto y lo otro, ¿verdad? Y yo siento que Dios tiene algo para nosotros. Y quisiera, a veces de otros países, ¿verdad? Yo quisiera preparar el camino, quisiera mandarte a buscar, que tú vinieras acá para que nos casemos. Y después te dice más adelante, mira, ya vi la casa, de momento yo necesito un dinero extra para completar, yo voy a dar $30,000, necesito 30,000 que tú envíes o 15,000 para completar lo de la casa, para hacer los preparativos. Y ahí se fue. Los negocios, too good to be true, demasiado bueno para ser cierto, ¿verdad? Mira, hay un grupo que está comprándole las casas a los bancos por ciento, y uno invierte ahí, uno da un dinero, y a los 3 meses se lo duplican. ¿Cómo? Si tú pones 100,000, a los 3 meses te dan 200,000. Y traen gente que dice, no, si a mí me pagaron, ¿verdad? Y entonces hay personas que, los codiciosos caen mucho en esto, porque no están conformes con lo que tienen y están buscando por donde sea. O sea, le digo, sea desconfiado, no dé números a nadie, no acepte amenazas, no haga romances con nadie por internet, ni con nadie que usted no conozca, porque posiblemente lo van a timar. Y le ha pasado a algunas mujeres que si se van, las prostituyen y las hacen esclavas sexuales cuando llegan allá. Además de dejarlos pelados. Así es que, alerta, eso es, ¿verdad? Como pastor tengo la responsabilidad de decirle que no a nadie se identifique. Si es del banco, pues yo paso por el banco. Seguro Social, si yo paso por allá. ¿Es el Seguro Social? Pues está bien, gracias por decirlo. No, pero dígalo, no, yo voy al Seguro Social y allí yo averiguo qué es lo que está pasando con mi Seguro Social. No dé números a nadie. ¿Ok? Ok, así que estamos alerta de eso. Y vamos al tema de hoy, que se llama los designios de Dios. Vamos a leer en Isaías 55, del 6 al 11. A las visitas que están aquí, uno a veces viene a la iglesia buscando un mensaje inspiracional, ¿verdad? O evangelismo. Hoy el mensaje es mayormente educando a la iglesia, y que es un deber de los pastores, ¿verdad? Educar a la iglesia, incluye la parte de Cristo, inspiracional y todas esas cosas, pero básicamente es protegiéndonos de algunas cosas que están corriendo por ahí, antibíblicas, que se han hecho bien populares, que han arropado la iglesia latinoamericana y la de Estados Unidos, y que son antibíblicas totalmente, y queremos proteger a nuestra iglesia. Usted cuando lo vea y vea la Biblia se va a dar cuenta de que lo que estamos haciendo es necesario y ¿verdad? Es urgente que lo hagamos como iglesia. En esta iglesia entendemos que educar a la iglesia es parte, no puede ser todo emociones, hay que educarlos. Por eso usted ve todos esos retiros de cómo ser esposo, cómo ser un buen padre, cómo trabajar con los problemas, por las consejerías que tenemos. O sea, en una iglesia sana, ¿verdad? Que sea realmente una congregación como el Señor la diseñó. Isaías 55, del 6 al 11, dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe.
Padre, te damos gracias por esa palabra. Ayúdanos, Señor, a llevar un mensaje, sea, Señor, para edificación de la iglesia. En el nombre de Cristo, Señor. Amén, amén. Hay una cosa que se llama la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es un principio que realmente, pues, lo que quiere decir es que Dios está al control y que los designios de Dios y los caminos, como dice Isaías, están sobre toda opinión humana, sobre toda diferencia humana, vienen de parte del Dios soberano. Por eso dice la soberanía de Dios. Y entonces la iglesia que quiere caminar, el hogar que quiere caminar conforme y en agrado y en victoria y en, ¿verdad?, con una vida madura, tiene que identificar esa palabra, esos caminos que están revelados con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Uno tiene que empezar por entregarle el corazón a Cristo. Entonces ese Espíritu Santo nos ayuda a entender el diseño de Dios. Dios diseña cosas. Él establece los caminos y él interviene en la historia humana en la manera que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Eso se llama soberanía, ¿verdad? Así que los tiempos y las cosas que pasan están ligados a la soberanía de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, del verso 6 al 11, Jesucristo se está despidiendo de los discípulos. Ahí se levanta y ellos lo ven cuando se va de Cristo resucitado, les habla, les da una encomienda y se levanta. Y ellos lo ven cuando se pierden las nubes. Pero mira la contestación que le da Jesús a una pregunta de ellos. Hechos 1, del 6 al 11. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es ahora que vienen los juicios, es ahora que viene el fin del mundo, es ahora que ¿verdad?, que tú vas a gobernarla. O sea, el reino de Israel en este tiempo, ahora lo vamos a ver, vamos. Y mira la contestación de Jesús. Le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Escucha eso. Eso no es problema de ustedes. Vamos a ponerlo en palabras sencillas. No es problema de ustedes. No, ustedes no tienen nada que decir sobre el tiempo en que se va a venir Cristo, que va a establecer el reino. Nada. Eso está decidido allá. Uno lo espera, ¿verdad? La Biblia dice que no te descuides en ese vivir, porque no viene cuando sin avisar, como ladrón en la noche. Pero el tiempo, dice la Biblia, solamente el Padre. ¿Cuántas veces han profetizado que viene Cristo? Grupos, denominaciones, los testigos de Jehová, creo que 3 veces lo han profetizado. En el 14 y después en el 28 hicieron unos edificios porque iban a vivir los patriarcas, iban a venir a morar ahí y no llegaron. Y iglesias, aquí en Puerto Rico, uno dijo que venía Cristo, yo no sé qué día. En Corea, hace como 10 o 12, 15 años, un pastor dijo que iba a venir y en un monte definido de Corea, que iba allí, que estuviera allí con su iglesia, porque ese día Cristo venía a buscarlos. Y la gente, porque mire que cuando uno cae en las manos de un profeta de engañoso, la gente hace lo que ese profeta diga. Eso es como un poder diabólico. La gente renunció a los trabajos, sacó a sus hijos de la escuela, vendió sus cosas salió de ellas y se fueron al monte a esperar. Cuando él le dijo que era ese día y cuando estaban las 11 de la noche, dijo, y alguien dijo, no, es que viene llegando a las 12. Ah, bueno. 11:50. El marido miró a la mujer y dijo, perdimos todos los trabajos y todo lo que teníamos. No, es que falta para después que sea hoy. Cuando llegaron las 12,
¿Qué hizo esa gente? ¿Usted me cree que la mayor parte de las veces siguen con el profeta? Él se inventa algo y dice, no, que lo que pasa es que como hicieron los testigos de Jehová, que profetizaron que en el 14 venía Cristo a establecer el reino. Como no llegó, dijeron, sí, él estableció el reino, pero fue allá en el cielo, allá, no fue aquí, allá él está, se coronó allá. Porque nosotros tenemos que tener cuidado cuando algo va en contra de lo que dice el Señor. Eso está en su sola potestad. En Marcos capítulo 13, el Evangelio de Marcos capítulo 13, del verso 24 en adelante, dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Está hablando de las últimas demostraciones antes de que venga Jesús. Entonces, cuando pasen todas esa destrucción, el clima, en un lugar dice que la gente desfallecerá por el rugir del mar y de las olas. O sea, el mar va a comportar. En otro lugar dice que los peces se van a morir. En otro lugar dice que habrá hambre y cosas. O sea, hay unas cosas que dicen que van a venir sobre la tierra. Aquí está descubriendo algunas. Que habrá caos, ¿verdad? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Está hablando entonces del regreso de Jesús a buscar a su iglesia. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Todos los muertos y vivos en Cristo, los muertos resucitarán, dice la Biblia, los que estén vivos serán transformados y recibirán un cuerpo espiritual similar al de los muertos, un cuerpo espiritual, no este cuerpo. Y dice, los juntará y separará los unos escogidos y los que no son escogidos a condenación y los escogidos para irse con el Señor, ¿verdad? Y dice, de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Y no es que uno no vea el deterioro de si se están cumpliendo esas cosas que dice, la destrucción del mar, la destrucción si es posible que el mar empiece a entrar en las ciudades, si es posible que se vayan muriendo los peces, que lo profetiza en otros lugares, ¿verdad? De Apocalipsis. Entonces, uno va observando, pero no puede pensar, no, es el 27 de octubre, no, porque dice que eso le toca al Señor. Dice, aparentemente nos estamos acercando a eso que dice la Biblia. Ok. Así también vosotros cuando veáis, versículo 29, que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación o la generación donde esté pasando esos señales hasta que todo esto acontezca, hasta que venga Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto se tiene que cumplir. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino el Hijo, ni el Hijo, sino el Padre. Lo mismo que le dijo allá en Hechos 1:6. Pero la gente insiste todavía en dar fechas. Ha habido cientos de profecías a través de la historia de que Cristo viene tal fecha, Cristo viene tal fecha. La gente no escarmienta, ¿verdad? De decir, mira, si Dios dijo que era, Él solamente lo sabía, pues ya. Porque yo me tengo que empezar a inventar fechas, ¿verdad? Así que lo que vemos es que nosotros tenemos un área donde no podemos pasar, que le corresponde a Dios. Y de ahí no se puede pasar. Y eso no solamente es en las profecías de la venida de Cristo, porque por ejemplo en el nacimiento de Jesús, en Gálatas capítulo 4, dice la Escritura, el verso 3 al 7, dice, hablando del apóstol Pablo, dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuándo vino eso?
cuando viene el cumplimiento del tiempo. Los hebreos lo esperaron por siglos y siglos y siglos. Y cuando Dios dijo, ahora es. Hijo mío, tú vas ahora a encarnar en un ser humano para morir y sufrir por causa de esa raza malvada, y tu muerte va a ser el camino dice aquí, para redención. Por tu muerte y la fe en ti ellos se van a salvar, pero tienes que padecer. Padre, estoy dispuesto. Se despojó de su gloria y se hizo hombre, dice la Biblia. ¿Cuándo? Lo pudieron decir los profetas que hablaban con Dios y que tenían, ¿verdad?, que tuvieron visiones como Moisés y otros profetas. No, porque esa parte dice, cuando vino el tiempo, cuando Dios sabía, Dios dijo, ahora es. Antes no, después no. Eso se llama la soberanía de Dios. Y hay que identificar lo que hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Vemos, por ejemplo, la enseñanza de respetar a la soberanía de Dios aún en Jesucristo. En Mateo capítulo 6, el Señor enseña la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Pero mira cómo Jesús ora y compara esto como está orando la gente por ahí ahora. Fíjate, Jesús siendo el Hijo de Dios cómo ora, y fíjate cómo está orando la gente por ahí en la nueva teología de los pequeños dioses. De la que tú creas con tu boca, que lo que tú confiesas, si lo crees, Dios lo hace. Es cuestión de decirlo, decretarlo, porque tú tienes, en tu boca está el poder de transformar la realidad, porque Dios va haciendo lo que tú dices por fe que Él haga. Tú te conviertes en Dios y Dios te convierte en tu siervo. Al revés. ¿Qué dice ahí en Marcos capítulo Mateo capítulo 6, verso 9 en adelante? Jesús enseñando a orar. Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo dice Jesús? Oren de esta manera. Es una enseñanza de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Y qué dice después? Adiós, Jesús. Espérate, Jesús no dijo, no, decreten cosas por fe. ¿Qué dijo? ¿Cómo oraba Jesús? ¿Cómo dijo que oráramos? Diciéndole al Padre que hágase tu voluntad. Pero muchas iglesias ya no oran así. Han entrado en el ministerio de ser pequeños dioses. Y caen y vamos a hablar del principio satánico del endiosamiento. Que es que es un principio satánico. Donde tú, la idea de Satanás es que tú te salgas de estar bajo la soberanía, como oró Jesús, y tú empieces a actuar como un Dios, decretando y declarando y cancelando. Eso es un principio satánico. Yo fui a un círculo de oración, estaba mi esposa conmigo, y yo me salí, era de iglesias, porque cuando querían que yo me subiera allá arriba, cuando estaba el grupo de pastores, y yo dije, no, yo me quedo acá abajo, porque a lo mejor me voy temprano, ¿verdad? Y no me subí. Cuando empezaron a declarar, yo me escandalicé, yo me sentí como si estuviera orando en el infierno. Y yo decreto que sobre Ponce viene gran prosperidad. Eso hace como dijo 15 años y lo que ha venido para abajo. Y decretamos que la juventud de Ponce se va a convertir a Cristo. Y lo que hemos visto, más perdición. Y decreto. Y yo dije, bueno, oye, que muchos Dios, que muchos Jehová tenemos aquí. Y yo me levanté y me fui. Porque yo entendí que yo estaba participando de un culto satánico. Con principios satánicos. Aunque eran hermanos en Cristo, pero confundidos. Asumiendo una posición que no le corresponde. Tus decretos no valen 5 centavos. Tú pides, Dios decreta. Eso es lo que enseña. Ningún profeta hizo eso. Jesús no lo hizo tampoco. Vamos a ver cuando Jesucristo va al huerto de Getsemaní, su último momento, en Lucas capítulo 22, cómo ora Jesús en ese último momento antes de que lo fueran a arrestar.
Y él está angustiado porque va a sufrir mucho. Está hablándole al Padre, dice, oren conmigo. Porque Jesús, acuérdate que tenía un cuerpo humano. Y todo aquello le dolía. Además, la vergüenza de llevar un pecado, una persona que nunca había conocido el pecado, en aquella cruz Jesucristo iba a tener sobre él adulterio, violaciones de niños, asesinatos, todo eso estaba sobre el hombre de Jesús. Llega el momento que yo no sé qué significan esas palabras de Jesús, pero algunos dicen que el Padre tenía que dejar a solo a Jesús en ese momento porque tenía que ser un hombre, no podía ser de embuste el sufrimiento, porque era un hombre el que tenía que pagar, por eso se hizo hombre. Y la gente dice como que si el Padre le hubiera dado la espalda a Jesús para no verlo lleno de toda esa inmundicia, Jesús grita, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo. Pero en esa agonía del huerto, ¿cómo Jesús ora? En el verso Lucas 22, 39. Y saliendo se fue como solía, como acostumbraba, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él nos dijo, yo cancelo el poder de Roma y decreto que Roma está inutilizado, porque yo lo decreto. Eso, porque en ese momento Él está enseñándonos cómo orar. El Hijo de Dios está diciendo, yo le estoy pidiendo al Padre. Yo no soy Dios en este momento, o sea, yo no estoy muriendo. Él es Dios siempre, pero yo no estoy muriendo aquí, estoy muriendo como hombre. Y le estoy enseñando a cómo se relacionan los hombres con el Padre. Señor, mira esta enfermedad, Señor, tú tienes poder para sanarla. Pon tu mano, Señor, yo te lo ruego, yo te lo pido. Mira, Señor, la enfermedad de mi hermano, mira, aquí hemos vivido esto, porque eso es como contagioso. Personas aquí que han estado en agonía, ha venido alguien, un pequeño Mesías, y le ha dicho, yo siento de parte del Señor que esta enfermedad no es para muerte. Conozco un caso donde en otra iglesia le profetizaron eso a una muchacha que Ana Luis y yo conocemos, no vamos a decir el nombre, que estaba muriendo. Su familia se llenó de alegría, que no eran cristianos. Cuando al poco tiempo se murió la muchacha, nunca más han querido saber del Señor, porque se sintieron burlados por los cristianos. Y aquí han venido. Yo me acuerdo del caso del hermano Ríos, le dijeron eso. Esta enfermedad no es enfermedad de muerte. Alguien se metió a Jehová. Y al poquito tiempo lo estábamos enterrando. Entonces, eso de incursionar, hay como una raya donde llegamos a la fe, a la intimidad con Dios. Él está en nosotros, somos sus hijos. El Espíritu Santo nos da dones y nos da llamados y otras cosas. Bueno, que muchas cosas tiene la iglesia. Lo único que no tenemos, ¿sabe qué? Que nunca somos dioses aquí, ni lo seremos en el cielo tampoco. ¿Sabe que hay una teología por ahí que dice que descarta todo lo que enseña el Apocalipsis sobre lo que viene sobre la iglesia en prueba, en sufrimiento? En levantarse un personaje llamado el anticristo, descartan todo eso. ¿Y sabe la que es la predicación de esos pequeños dioses que están por ahí? Que las naciones traerán las riquezas y las pondrán a los pies de los cristianos. Porque como a ellos les gusta mucho hablar de dinero, eso le llena a las iglesias de codiciosos. Entonces tú verás todas las naciones del mundo y los cristianos, y tú sentado en una sillita, y entonces aquí está, mira, este tesoro de oro es para usted, y las naciones traerán sus riquezas y las pondrán a los pies. Eso es, ¿dónde la Biblia dice eso? Entonces, eso de ir más allá es una blasfemia. Mira, todo eso comienza, es un principio satánico. Hay unos pasajes en la Biblia que aunque están escritos para reyes humanos, realmente son tipológicos de la rebelión de Satanás,
que ocurrió allá en el cielo. Por ejemplo, en Isaías 14 hay una profecía contra el rey de Babilonia, supuestamente. Pero cuando tú analizas la profecía, está describiendo lo que pasó, y hay en otros lugares donde inclusive le llama al rey de Tiro, tú querubín grande protector. Y el rey de Tiro no era, que estuviste en el huerto del Edén. ¿Y cuándo un rey va a estar allá en el Edén? Obviamente está hablando de Satanás y no está hablando del rey de Tiro. Pero en esta profecía, 14:7, mira lo que dice aquí. ¿Qué fue el pecado de Satanás? 14:12 al 15. Le dice, escribe la Biblia, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero? Lucero es el nombre de Satanás, también es Lucifer, es decir, ángel de gran luz. ¿Cómo caíste del cielo? Del cielo, cayó del cielo. El rey de Babilonia nunca cayó del cielo, ¿verdad? ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero? Así que nos damos cuenta que está, aunque le está hablando aparentemente al rey de Babilonia, está hablando realmente de Satanás. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Seré semejante al Altísimo. El primer pecado se comete en el cielo, antes de existir la tierra, los seres humanos. Satanás se rebela contra Dios. Quiso usurpar la posición de Dios con ángeles que se le unieron y fueron expulsados, que son los Satanás y los demonios que les acompañan en su ministerio destructivo que tienen contra, ¿verdad?, de mentira, que están condenados ya, pero tienen han estado perturbando a la raza humana por siglos y siglos y siglos. Así que Satanás quiso ser como Dios. Cuando Satanás viene a tentar a la primer pareja, la oferta que le hacen es la misma. Y dice en Génesis capítulo 3, del verso 1 al 6, y dice la Biblia, pero la serpiente, hablando de Satanás, era astuta más que todos los animales del campo, eso es tipológico de Satanás, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios es mentiroso. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál fue el pecado que sembró? ¿Cuál fue su corazón, su pecado? Querer ser como Dios. ¿Cuál es lo que siembra en la raza humana? Querer ser como Dios. El principio de los pecados en el cielo fue querer ser como Dios. El principio de los pecados en la tierra es querer ser como Dios. Entonces, cuando vemos toda esa teología de personas asumiendo atributos que solamente Dios tiene, profetizando cosas que dice la Biblia que están solamente en el conocimiento de Dios, o decretando cosas y decretando cosas como si ellos fueran dioses y estuvieran que cumplir, que la mayor parte de ellas no se cumplen. Aquí en Puerto Rico, y cuando se anunció el huracán que destruyó el país, en María se llamaba ese huracán, en montones de iglesias se hicieron, de estas iglesias que tienen esa teología de la boca que crea, la boca la que confiesa y Dios hace, hubo reuniones para decretar que María no venía. Y nosotros decretamos que cancelamos todo esto de viento y decretamos que el huracán se deshace y decretamos. Y yo creo que no habían de decirlo cuando... Porque tu decreto no vale 5 centavos. Y es una blasfemia. ¿Cuál es la diferencia entre... ¿qué diferencia hay entre Nabucodonosor, rey del imperio babilónico, el faraón, el emperador egipcio, y el César, el emperador romano? ¿Qué tienen en común? Bueno, eran diferentes imperios, en diferentes épocas, con diferente teología.
cultura diferente, pero tenían una cosa en común. Los tres reclamaban ser dioses. Si añades al rey de Asiria, también, que fueron los 4 imperios que más torturaron al pueblo hebreo antes de Cristo. Los 4 reclamaban que ese emperador era Dios. Quiere decir que Satanás sigue sembrando en la raza humana como su pecado favorito el endiosamiento. El no estar postrado delante del que tiene el poder, el que tiene la última palabra, el que tiene dominio sobre las cosas, el que es el único que designa y declara, y lo que él dice se cumple. Y la insistencia de Satanás es que usurpemos lo que solamente le corresponde a Dios, y la iglesia ha caído en la trampa. Hay un movimiento que se origina por los años 90, pero antes de eso. De hecho, tiene mucha afinidad con algo que se llamaba el montanismo del segundo siglo. El montanismo era un movimiento como de que había que regresar a la iglesia primera, que siguió por ahí, siglos después siguió, y que entonces era el profetismo o la exaltación de que Dios hablaba. Y Montano, que fuera el líder, fundador de este movimiento, él decía que él era, el Espíritu Santo lo poseía a él. Y él empezaba a hablar esto, y todo lo que él estaba hablando era Dios hablando por él, y que la iglesia tenía que hacer eso, porque era Dios hablando. Y eso se regó, y empezaron a aparecer muchos profetas que supuestamente ellos eran, y no es que no exista la profecía, pero ese profetismo profesional, porque tú miras la Biblia, y aún en los tiempos apostólicos, pues el profeta Gabo profetizó acá, aquel profetizó por allá, pero lo demás del tiempo, pues la iglesia seguía dirigida por el Espíritu Santo. No era que estaba todo el tiempo, hay iglesias por ahí que eso te están agarrando la cabeza todo el tiempo. Hay unos hermanos que tienen controladas a las congregaciones. Siervo mío, el Señor dice así, les reparte el ministerio. Hay personas que las casan y después ha sido una desgracia. He cogido una muchacha de la iglesia, el Señor me ha mostrado que el muchacho para ti es aquel que está allí. Y le dice al otro, Dios me mostró que aquella es la muchacha. Y si ellos son crédulos, dice, pues vamos a hacer la voluntad de Dios. Y entonces ellos se casan y es un desastre. El que te venga a casar a ti con profecía, haz como el viejito del fiado. Olvídate de eso. La iglesia no puede caer a todo viento de doctrina y de toda opinión de gente por ahí. Entonces, dice aquí, hay un movimiento que se llama la Nueva Reforma Apostólica. Surge más formalmente en la década del 90. Uno de sus proclamadores vanguardistas es el profesor C. Peter Wagner, quien en 1994 acuñara primero el nombre de postdenominacionalismo para identificar al nuevo movimiento, y que luego le diera en definitiva el nombre que lleva actualmente, que es la Nueva Reforma Apostólica. Los promotores de esa Nueva Reforma Apostólica aseguran que las raíces históricas de este movimiento se hallan en la Reforma de Lutero, cosa que es una mentira. Pero en realidad este movimiento es un resultado directo del neocarismatismo o tercera oleada del pentecostalismo surgida en el 1980. El neopentecostalismo no es lo mismo que el movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal sigue diciendo que la palabra de Dios es la Biblia, que esto y lo otro, ¿verdad? Pero esto, entonces, dice, la iglesia perdió 2 ministerios, ese es el énfasis de ellos. Perdió 2 ministerios que aparecen en la Biblia. La iglesia tiene pastores, evangelistas y maestros. Pero hay que restituir los otros 2 ministerios que había en el tiempo apostólico, que eran los apóstoles y los profetas. Y esa gente tiene autoridad sobre la iglesia como la tenían aquellos. Y ellos, cuando Dios habla a través de ellos, es tan autoritaria la palabra como la Biblia. Mira qué peligro. Con tanto loquito que hay por ahí.
Y hay gente que ha caído en eso. Hay gente que busca la doctrina no en la palabra, sino en lo que digan los apóstoles eso de Sudamérica y de Estados Unidos. Y para eso ellos inspirados. Porque ellos cuando hablan es el rema. No, el logos era, eso es como para los rookies, para no, la iglesia esa, nosotros no dependemos del logos, que es la palabra escrita. Nosotros dependemos del rema, que es Dios hablando a la iglesia de este tiempo. Y entonces se levanta con ese énfasis en ese despertar de apóstoles y profetas, y le llaman la lluvia tardía, el reino ahora, etcétera, etcétera. Y eso ha arropado. Cuando tú empiezas a desvirtuar la Biblia en algo, o empiezas a hacerte Dios en algo, terminas queriendo actuar como Dios. De ahí surge ahora, entonces, esas personas que tienen controladas denominaciones completas o grupos carismáticos completos, que la gente los llama, que hay unción apostólica para ciertas. Hay personas que tienen 50, 75 y se han declamado. Aquí hay una persona que creo que en Ponce que no tenía ni 100 personas, 150 en la iglesia y era apóstol. Es una cuestión de deseo de exaltación. Es muy poco ser pastor. Yo soy un apóstol. De hecho, aquí vino un evangelista y me dijo, tú eres un apóstol. Y yo lo miré así. Y cuando él, aunque yo sé lo que tú crees con relación, se asustó. Le digo, no, muchas gracias. Yo soy pastor. Y grande que me queda ser pastor todavía. Así es que esa es la realidad. Entonces nos encontramos con esa corrupción donde nos apartamos de la palabra y empezamos a caminar en otra manera diferente, ¿verdad? En ministerios que ya no están en operación, que fueron cerrados, como dice la Biblia, y vamos a enseñarles a ustedes. Yo te escribí un artículo sobre las razones bíblicas por lo que el ministerio de apóstol no es para este tiempo. Tengo aquí 5 razones bíblicas, no es que RD se lo sacó de la manga y se lo inventó, bíblicas, utilizando la Biblia. Y lo primero es que vamos a usar, la primera razón, la Biblia no da lugar a la interpretación del apostolado actual cuando describe a la iglesia como un edificio multipisos en construcción. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 dice, hablando de la iglesia, así que ya ustedes los cristianos no son extranjeros ni advenedizos, los gentiles, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Está hablando que cuando tú eres salvo, tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, entonces la comparación es un fundamento, una zapata y un edificio que va creciendo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Observa que lo que crece es el edificio. En un edificio multipisos, la zapata no crece. Y dice que el fundamento es Jesús, los apóstoles y los profetas. Se acabó. Eso se cerró. Vamos a ver eso en un PowerPoint. Después necesito que me apaguen por ahí. Ahora sacamos nuestra espada. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que está diciendo Pablo ahí? Que la iglesia es como un edificio. Dice que la iglesia tiene un fundamento sobre el cual está fundado, va creciendo el edificio, pero el fundamento no crece. Los fundamentos son apóstoles, profetas y Jesucristo el principal miembro del fundamento. El fundamento o la zapata en una construcción no crece, queda pinchado por los pisos, ¿verdad? Y quizás estos fueran siglos, pueden ser generaciones. Esto es el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo. La iglesia va creciendo. Ahora mismo estaríamos en el piso 21, siglo XXI. Hasta que venga y se cierre la puerta y se acabó y vengan los tiempos finales y no hay más salvación. Vienen los juicios, viene el Señor a buscar la iglesia, lo que sea. Y se acaba, se llena, para ser un templo santo en el Señor va creciendo la iglesia como un edificio, ¿verdad? Piso 1, siglo 2, siglo 3, siglo 4. Con un fundamento. Crece la iglesia,
el fundamento, dice ahí, está establecido ya. Apóstoles, profetas y Cristo. Por lo tanto, el edificio está creciendo sobre esto que ya existió y existe. Esta es la palabra de Dios y el Cristo como Señor, que es el fundamento principal, dice ahí, va creciendo la iglesia a través de los siglos. No me vengas a meter un apóstol por acá arriba, porque entonces, ¿cómo algo va a ser fundamento y a la vez va a estar arriba también? Fundamento de un edificio es lo que sostiene al edificio y queda debajo de la tierra usualmente. Queda tapado. Tú no ves el fundamento, tú ves los pisos. Pero sin ese fundamento no habría edificio, porque eso es lo que sostiene todo ese montón de pisos por ahí para arriba. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces ellos dicen, no, hay que ir a buscar esos ministerios que son fundamentos, hay que desempolvarlos y hay que traerlos para acá, y cualquier loquito por ahí se denomina profeta y él tiene la autoridad y la palabra que él proclama es rema, es la palabra de Dios y entonces todo ese invento que es un problema, porque ¿cuál es la ventaja de que se cierre el canon de la Escritura como se cerró? ¿Cuál es la ventaja? Que evitamos la improvisación. No estamos a todo viento de doctrina. Cuando se van de gatillo, se van de lo que es establecido, tú dices, no, pero eso no es lo que dice aquí. Tú vuelves al original. Y dices, no, tú estás mal, eso no es lo que dice aquí como estamos haciendo ahora. Pero si todo el mundo por ahí tiene la autoridad para predicar y decir que eso es inspirado, como era inspirado aquellos que escribieron esta gente, entonces ¿dónde está la seguridad de la iglesia? Se levantó uno llamado Russell y dijo, yo tengo una nueva revelación. El discípulo de Miller de los adventistas, que a su vez tenían a Elena White con una revelación nueva. Y él dijo, yo tengo una nueva revelación, no es como la iglesia cree, y levanta a los testigos de Jehová. Y dice, en esa nueva revelación hay unos 144,000 que se van con el Señor, que son testigos de Jehová. Los que trabajen y lo que de esto, de ahí Dios va a escoger 144,000. Los demás no van a estar con Dios allá, van a estar en una tierra hermosa y de esto de felicidad y paz, pero no, solamente esos 144,000. Además de eso, Jesucristo no es Dios, no existe el Espíritu Santo. La Biblia que es la fuerza, el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Es un poder, una fuerza, pero no es una persona. Tengo esa revelación y la gente se va detrás. Dice Joseph Smith, yo tengo una nueva revelación. Vi de un ángel aquí y me dio unas tablas de oro con un libro que se llama el libro de Mormón, una nueva fe, una nueva revelación, y nunca aparecieron las tablas, nadie sabe dónde están, pero él dijo que las había recibido y todo el mundo le creyó. Y surgió el movimiento de los mormones, que no es cristiano ni los testigos de Jehová tampoco, aunque dicen que lo son. Porque ambos carecen. O sea, ellos derrumbaron lo que estaba establecido para establecer algo nuevo. Eso mismo es lo que está haciendo esta tercera ola. Este movimiento de que por ahí todo el mundo es Dios y todo el mundo decreta y todo el mundo declara. Es peligroso. Es peligroso. En esta iglesia, el líder que tenga ministerio aquí en esta iglesia me dice, mire, hay un maestro de escuela bíblica, hay un líder de célula que está decretando, está cancelando, está declarando y ¿verdad? Que él ora con fe y hay que decirlo para que Dios lo haga. Tú tienes que creerlo. Tú lo decretas. Entonces Dios lo hace. Digo, ven acá, mira, nosotros tenemos un Dios, no necesitamos más ningún otro. El que tenemos es suficiente, fuerte, bueno y poderoso y podemos confiar en Él. En ti no, perdóname que te lo diga, pero en ti no podemos confiar. No, pero que, ¿verdad? O dejas de decretar y declarar, o se acaba tu ministerio en esta iglesia. No necesitamos más dioses aquí. Si lo entiende, gloria a Dios que lo corregimos y entendió. Si no lo entiende y sigue decretando, yo le digo, la última decretadita la diste en la última reunión, porque ya tú no tienes ministerio en esta iglesia. Aquí el que decreta se llama
el Dios eterno de los cielos. Más nadie, ni el pastor. Hay que cuidarse, porque hay cosas que impresionan. Yo oro por usted, que dice, pastor, tengo una enfermedad, pues me duele aquí o mi mamá está enferma. Yo, Padre, pon tu mano sobre Héctor, Señor, sánalo. Pon tu mano, Señor, en tus manos, tú eres poderoso para sanar. Pero usted va a una iglesia por allá, y Héctor le da por otra iglesia, y queremos orar, que le dé orar, y dice, yo te decreto sano en este momento. Dice, espérate, esta gente tiene más poder que el pastor de la iglesia, porque el mío lo pidió, este me lo decretó. Hay gente que cae en esas trampas. El Señor nos enseña que el lugar más alto de un cristiano, Jesús nos enseñó, es un cristiano de rodillas, postrado delante del Rey de Gloria. Jesús reunió a los discípulos en un aposento. Venían de la calle en sandalias. Era su despedida, la última cena. No había mesa como pinta Da Vinci en su cuadro. Ese cuadro está pintado conforme al estilo de vida del Renacimiento cuando vivió Leonardo da Vinci. Pero en los tiempos bíblicos y todavía en muchos lugares se come en un almohadón con un paño o algo puesto y uno tiene sentado en el piso. Todavía hay muchas culturas que así es que comen. Si no, ponga esos programas de National Geographic y verá a gente comiendo sentados en el piso. Así se comía en los tiempos de Jesús. Y Jesús está allí con sus discípulos. Llegaron de la calle, no había pavimento. Los animales hacían sus necesidades, lo que había eran animales caminando por las calles, caballos, pasaban las ovejas con los rebaños, hacían sus necesidades ahí. Pues tú estabas caminando con las chancletas, todo ese polvo se te metía en los pies. A lo mejor alguno de ellos tenía pie de atleta. Tenía paroniquia en las uñas. Y se sientan. Y había una costumbre donde habían esclavos. Que el esclavo de la casa le lavaba los pies a los comensales, a los que estaban comiendo allí. Pero allí no había nadie nada más que Jesús y los discípulos. Y yo me imagino que ellos miraron, pero se supone que no lavemos los pies porque están al lado de la comida. Pero yo me imagino que Juan chequeó, mira, esos pies de Pedro, deja eso. Y Jesús se levanta, busca un envase con agua, una toalla, se la pone en la cintura y se arrodilla y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Pedro dice, no, tú eres... Pedro le da vergüenza, yo me imagino. No, a mí no me laves. Dice, no, si no te permite que yo te lave, no tienes parte conmigo. Dice, no, si quieres báñame, pero... ¿verdad? Pedro era así, lávame completo. Y Jesús le lava los pies. El Señor de gloria lavándole los pies a los discípulos. Cuando termina, les dice, ¿ustedes vieron que yo lavé los pies? Usted dice que yo soy Señor, y es verdad, yo soy el Señor. Si yo siendo el Señor le he lavado los pies, vayan ustedes y hagan lo mismo. Jesús estaba prohibiendo la exaltación, estaba prohibiendo la jerarquía, el levantarse sobre los demás. En otro lugar le dijo, no permita que le digan maestro y padre, porque dice que los fariseos les gustaba que le dijeran rabí, que es maestro, y ellos pues bien hinchaditos, no, mira, soy maestro de la palabra y todo el mundo me admira, ¿verdad? Dice, no permitan eso. Yo no los estoy levantando de la muerte espiritual para que sean mis hijos, para que sean soberbios y altivos, sino para que aprendan de mí. Y por eso le estoy lavando los pies. Vayan y lávale los pies a la gente. Ustedes son líderes, son los apóstoles, son lavadores de pies.
Los líderes tenemos que ser lavadores de pies. No es que la gente nos lave los pies a nosotros, que no es nada malo que usted yo estoy sentado y de momento usted ve que se me acabó el agua, me busca una botita de agua, y si yo me doy cuenta que es usted que está sentado en la cafetería, yo soy el pastor, y mira, dame acá que el hermano se le acabó el agua, y le busco el agua yo. Digo, no, el que me la traiga a mí, porque el pastor soy yo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es por medio del doblarse y reconocer la pequeñez nuestra, reconocer que somos pecadores, si somos cristianos, que Él nos limpió y nos lavó con su sangre, que nos hizo miembros de su familia. Gracias, Señor. Pero que no se me vayan los humos a la cabeza. Que yo no trate de controlar a mis hermanos, endiosándome. Esa es la enseñanza de la palabra. Así es que se crece en esto. Así es que se crece. Solamente los humildes arrebatan las cosas de Dios, los mansos. Los altivos dicen que Dios los desecha. Y hay que comenzar por nuestra salvación. Hay que ser humilde. El acto de uno entregarle el corazón a Cristo es un acto de humildad. Tú estás diciendo, yo no me puedo salvar solo, porque yo soy pecador, yo no soy perfecto. ¿Y por qué Dios mandó a morir a Jesús si yo me hubiera podido salvar solo? Entonces, que yo fue un abuso del Padre, porque yo no lo necesitaba, y yo soy bueno. Entonces, ¿para qué murió Jesús? Que es la pregunta que yo creo que es la más importante. Cuando usted se muere y llegue allá, la pregunta va a ser, ¿qué tú hiciste con Jesús, mi hijo, que yo di por tus pecados? Bueno, Señor, yo estaba ocupado, yo no tuve tiempo. Aquí o se entra con mi hijo o no se entra.